Quiero llevarlo a el principio bíblico de hoy. Antes de llevarlo al principio bíblico, o mientras que lo llevo al principio bíblico de hoy, quiero decirle que nuestra predicación se llama ¿Cómo aprender a amar el principio de autoridad? ¿Cómo aprender a amar el principio de autoridad? Y estamos ante uno de los principios más importantes en la vida cristiana. Ese es este principio que vamos a hablar el día de hoy. Y no solamente es uno de los más importantes, sino que es casi que esencial. Es decir, sin este principio no hay evangelio prácticamente. Y vamos a intentar demostrarlo con la palabra de Dios en unos minutos y poder explicar acerca de eso. Pero la semana pasada enseñamos o estuvimos en la fiesta del Día del Padre. Y al final se me quedó un pensamiento acerca de cada uno de los que estábamos acá y cómo veía a los padres reunidos y las familias y las hombres y mujeres de la iglesia orando por ellos. Y mientras que estábamos en eso, se me vino el pensamiento de los hombres deben ser los guardianes de la autoridad. Los hombres son los guardianes de la autoridad. Y es decir que parte del papel del padre es guardar la autoridad. Pero más allá de eso, esta semana venía meditando y llegué a la conclusión igual de que la familia entera y los creyentes debemos de ser los guardianes de la autoridad. Entonces quiero que piense usted en esto. Dios espera que nosotros guardemos, cuidemos, luchemos, defendamos la autoridad. Y vamos a hablar en eso en los siguientes minutos. Entonces quiero que coloque allí el principio bíblico de hoy es que para el creyente no es suficiente entender la autoridad espiritual, es necesario amarla. Anótelo allí. Para usted y para mí, ahora que estamos siguiendo a Cristo, no es suficiente con simplemente entender qué es la autoridad. Y uno de los primeros pasos de las primeras lecciones que aprendemos es la autoridad y cómo referirnos a ella y cómo estar bien y cómo sanar la autoridad y cómo sanar el malestar que tenemos hacia la autoridad muchas veces. En todo caso, Dios nos mete en un proceso totalmente diferente, pero Él espera que con el tiempo no solamente usted aprenda, sane la autoridad, sane la relación con las autoridades, sino que también Él espera que usted comience a amar las autoridades, amar la autoridad, ¿sí? Cada vez que se termina una reunión, se acerca una persona, otra, y me agradece, y yo recibo el afecto de esas personas y el afecto de todos. Pero muchas veces aquellas personas alguna que otra persona me venía a la mente, se me acerca y me dice muchas gracias. Y yo sé que nos aman como pastores, pero yo quiero que ellos aprendan no solamente a amarnos como pastores, sino a amar el principio de la autoridad, ¿sí? No es suficiente con que usted tenga una buena relación con nosotros, con los pastores, sino que también es necesario que usted ame la autoridad en su casa, ame la autoridad en su trabajo, ame la autoridad en su célula, en su iglesia, que cojamos un gusto y un agrado por el amor a la autoridad. Y yo sé que eso es un poco difícil, por eso vamos a pedir un milagro al final del día de hoy y vamos a intentar comprender cómo amar y cómo entrar en esa nueva dinámica que Dios quiere que entremos. Entonces, vaya conmigo a Mateo capítulo 20, versículo 25. Mateo 20, versículo 25. Y déjenme lo llevo a este versículo para inspirarnos el día de hoy. Mire lo que dice. Pero Jesús los llamó y les dijo. ¿Quién los llamó? No se escucha. ¿Quién los llamó? Jesús. Quiero que circulen las palabras Jesús los llamó. Estas son palabras directamente de nuestro Señor Jesucristo. Son palabras que usted tendría en su Biblia en rojo. Jesús los llamó. Estas son palabras del mismo Jesús. Y Él está a punto de hacer una comparación. Y usted ha escuchado alguno de estos versículos. Este versículo es muy famoso, pero lo va a escuchar desde otra perspectiva, espero el día de hoy. Y escuche lo que dice. Como ustedes saben, entre los paganos, los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos. Y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Escuche lo que dice. ¿Entre los qué? Los paganos. ¿Entre los qué? Paganos. Quiero que circulen las palabras entre los paganos. Los paganos son ciudades, o son países, son gente, o son culturas
que no pertenecen al pueblo de Dios. En pocas palabras, son aquellos que no conocen quién es Dios, cómo relacionarse con Él, cómo vivir con Él. Y los paganos, aquellos que no conocen a Dios, les gusta vivir de esta manera y viven la autoridad de esta manera. ¿Y cuál es la autoridad o cómo la viven? La viven con tiranía. Es decir, la gente de afuera, cuando esa autoridad los trata mal, los obliga a hacer ciertas cosas. El concepto de autoridad en el mundo pagano está mal, está equivocado. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo él. Echan de la gente. Ahora, quiero que vaya conmigo al versículo 26. Y léalo conmigo, aquí dice, pero entre ustedes no deben de ser así. Y quiero que circulen las palabras, pero entre ustedes. Quiero que circule. Jesús está diciendo, eso lo hace el mundo afuera, eso lo hacen las naciones, viven la autoridad de esta manera, viven la autoridad de una manera como es un enemigo. Y quiero que sepa esto, para el mundo entero afuera, separado de la Biblia, la autoridad es un enemigo. Todos piensan que la autoridad está mal, las luchas en los hogares, el esposo es un cero a la izquierda, los hijos, ya lo dijimos la semana pasada, piensan que los padres están equivocados, viceversa, y todo lo viven en una lucha continua en contra, en un tira y jale de la autoridad. Pero él dice, pero ustedes, aquellos que son mi pueblo, aquellos que son mis discípulos, aquellos que me quieren, aquellos que me guían, aquellos por los que morí, aquellos los que me aceptaron, no quiero que sea así. Dice, no, entre ustedes no debe de ser así, no deben de vivir la autoridad de esa manera. Para ustedes, en pocas palabras, la autoridad no debe de parecer esto. La autoridad debe ser algo totalmente diferente. La vida en autoridad y cómo ejercerla y cómo vivirla es otra cosa totalmente diferente. Y escuche lo que dice, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Repita conmigo, quiera ser grande. Repita conmigo, deberá servir a los demás. Y quiero que circulen las palabras, quiera ser grande y servir a los demás. Y Dios nos da aquí unos parámetros en cómo se ejerce la autoridad. Entonces, con esto en mente y pensando en lo que es la autoridad para este tiempo y para los días de hoy, nosotros entendemos que la familia y la iglesia debe de vivir la autoridad de una manera diferente. Y usted ahora que está caminando con Jesús, que es hijo de Dios, tiene que volver a tener otra perspectiva. Y quiero que sepa esto, eso tiene que ocurrir. Eso no es que pase, sino eso tiene que ocurrir en su vida, es parte del proceso de Dios. Cuando usted entra a caminar con Dios, usted entra en ese proceso de arreglar la autoridad. La gran mayoría de gente ve a los pastores como ve a sus padres. Ve a las autoridades como ve a sus padres. Ahorita voy a hablar de eso un poco. Entonces, con ese concepto en mente, quiero llevarlo a dos errores comunes que vivimos o dos problemas actuales de la autoridad. ¿Sí? Anótelo allí. El primer problema que vive esta sociedad y que vivimos como iglesia es la falta de respeto a la autoridad. ¿Sí? Si lo quiero anotar. Es la falta de respeto a la autoridad. Eso está a la orden del día. Eso es una cosa que vive el mundo entero y es una de las causas principales del caos en todas las cosas. El otro día estaba hablando con Bianca, me estaba contando que ella ahora va a entrar a la policía y me estaba contando cómo la policía le interesa tener varios momentos, varias personas que hablen el lenguaje de la comunidad. Y me estaba contando que la lógica detrás de eso es que cuando la policía entra en un lugar que es la comunidad y habla el mismo lenguaje, gana confianza. Pero explicábamos y hablábamos que el mundo aquí en Inglaterra ya no tienen confianza en la autoridad. Hay una falta de respeto en la autoridad. Vemos los padres, por ejemplo, en los colegios, el profesor le llama la atención al hijo y el padre se pone iracundo detrás y va con el hijo a reprocharle al profesor. Mientras que en el tiempo cuando nosotros vivíamos, el maestro le llamaba a uno la atención y la mamá, uno volvía a decirle a la mamá, a acusar al profesor y lo cogía una de las orejas y lo llevaba y le dijo, pídale perdón al profesor, hágame el favor. Y eso era la dinámica y esa era la dinámica correcta. En otros países, por ejemplo, la autoridad se respeta.
pero son países que son tercermundistas aparentemente. En esta progresión que llevamos de vida, el mundo entero nos está planteando, ya no respeten la autoridad, no es necesario. Levántense hijos y de hecho los maestros tienen un gran problema en levantarse y corregir a esos jóvenes con los que ellos estudian o con los que ellos enseñan. ¿Por qué? Porque ya son, los irrespetan continuamente. Y quiero que vaya conmigo a Proverbios 29:18. Y esto pasa cuando no se respeta la autoridad. Escucha lo que dice. Cuando la gente no acepta la dirección divina. ¿No acepta qué? La dirección divina. Otro versículo dice cuando la gente no acepta la visión. Pero quiero que en la parte de arriba coloque cuando la gente no acepta la autoridad. Y quien da la visión divina, quien muestra el regalo de la autoridad, es un regalo de parte de Dios para nosotros. Y escuche lo que pasa, se desenfrena. Por eso es que nosotros en países como, por ejemplo, países que están si no hay una visión, no hay una autoridad clara o no se está ejerciendo la autoridad correctamente, vemos que hay caos. Es lo que pasa en Venezuela en este momento, lo que pasa en varios países, en países que quizás todo se ha vuelto un caos, la salud, el gobierno se ha vuelto un caos y todo obedece porque las autoridades o no están haciendo su papel o ya no se respeta la autoridad o ya no hay un sentido, una manera de vivir correcta frente a la autoridad. Pero quiero que sepa que eso mismo pasa en sus hogares, pasa en nuestras casas. Cuando no hay autoridad y no se defiende o no se vive la autoridad en el hogar, entonces hay desenfreno. Cuando no se vive en los hogares, cuando el padre deja de estar, cuando la mamá, cuando se comienzan a invertir los roles, hay desenfreno en un hogar. Eso mismo pasa como en una nación, por eso Dios no lo deja escrito a nosotros. Ahora, pero note lo que dice al final, pero el que obedece la ley es alegre. ¿El que obedece qué? La ley. Y quiero que en la parte de arriba coloque la autoridad. Y vamos a leerlo de nuevo. Dice, cuando la gente no acepta la autoridad, se desenfrena. Es decir, en un hogar, cuando un hijo no acepta la autoridad de sus padres, ¿qué hace? Se desenfrena. Dice, tú no eres mi papá, yo no te tengo que dar cuentas a ti. Entonces sale el muchacho y hace lo que bien le parece. Y quiero que sepa esto, nadie hace lo que le cree, nadie hace lo que le da la gana. A veces nuestros hijos nos dicen, papá, cuando yo me vaya de casa voy a hacer lo que quiera. Y yo le digo, usted no hace lo que quiera en ninguna parte. En la vida nosotros no hacemos lo que queremos. Usted podrá querer hacer ciertas cosas, pero usted no hace. Y le pongo esto desde este punto de vista, ni en el mismísimo infierno usted hace lo que quiere. Allá tiene que hacer lo que Satanás le diga. ¿Por qué? Porque nadie hace lo que quiere. El ser humano no es capaz de hacer lo que quiere y no puede hacer lo que quiere. Siempre va a encontrar algún tipo de autoridad, ¿sí? Ahora, el segundo problema que vemos, entonces, el primero es la falta de respeto a la autoridad, o sea, rebeldía. Pero el segundo problema que vemos es la falta de conocimiento al ejercer la autoridad. Y eso se ve mucho. Y creo que es la razón por la cual la gente no respeta la autoridad. Porque hay gente que no sabe ejercer. Ahora mucho menos la gente sabe ejercer la autoridad. Los hogares no saben ejercer la autoridad, hay problemas en una cantidad de cosas y todo esto es por la ignorancia y por la apatía a la autoridad. Entonces, ¿qué estamos viendo en este momento? Que vemos una crisis supremamente fuerte porque la gente que hay ejerciendo la autoridad o no la ejerce o no sabe las razones correctas para ejercerlas. Cuando veo en la iglesia, por ejemplo, el otro día estaba pensando acerca de uno de los niños que cuando vino era muy cansoncito y veo cómo su mamá comenzó a poner y a formar ese niño y ese niño ahora es otra cosa, dándole disciplina y haciendo todo lo que es. Entonces había como un milagro de restauración porque el niño era muy inquieto y recuerdo que mi gratitud a Dios cuando pensaba eso era, Señor, ¿cómo eres de bueno que restauras la familia? Pero luego llevé un pensamiento, yo le doy más vueltas al tema y le dijo, no, eso no es restaurar la familia. Eso más bien es, Señor, ¿cómo tú restauras la autoridad? ¿Estamos? ¿Cómo tú restauras la autoridad? Cuando un padre comienza a disciplinar, a corregir a sus hijos, lo que está haciendo es restaurar la autoridad, la imagen de la autoridad. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas, eso es lo que está pasando en todo lo que hacemos. Y quiero que vaya conmigo a Marcos 9:35. Marcos 9:35 y leíamos algo acerca de el mismo versículo, pero en otra versión, o más bien en otro contexto, por otro evangelio.
Y escuche lo que dice. Jesús se sentó y llamó a los 12. ¿Quién los llamó? Ok. Y les dijo. ¿Quién les dijo? Jesús. No están muy seguros. ¿Quién dijo? Jesús. Circula esas dos palabras. Y escuche lo que dice. El que de ustedes quiera ser el primero, conviértase en el último de todos y en el siervo de los demás. Conviértase en el último de todos. Quiero que circulen las palabras, el último de todos. Y quiero que circulen las palabras, en el siervo de los demás. Ahora, les voy a presentar este problema que estamos viendo de falta de conocimiento de la autoridad. ¿Qué nos pasa en este momento? Que ahora la autoridad, los que ejercen autoridad, piensan que yo tengo que tener poder y autoridad para mandar sobre los demás. Y están equivocados, ¿sí? Porque ese no es el concepto de la autoridad de Dios. Yo tengo autoridad para proteger a los demás. Por eso es que Jesús dice, el que quiera servir y el que quiera estar en autoridad, es decir, si usted quiere casarse y tener hijos y va a ejercer autoridad, usted tendrá que hacerlo para ayudarlos. Usted quiere ser pastor, tendrá que hacer para ayudarlos. Quiere tener una compañía y enviar gente. El papel que Dios dice que usted le pide que haga en este momento es que usted sea para ayudar y proteger. Por eso dice servir. Ahora, ¿cuál es el concepto en este momento de esta etapa o de este pueblo, de esta generación en la que estamos viviendo? Que la gente quiere ser autoridad para tener poder. Entonces, nosotros hace muchos años escuchábamos este versículo y cuando escuchábamos el versículo, escuchábamos acerca y decíamos, bueno, pues entonces yo me voy a hacer el más pequeño, es decir, voy a servir a todo el mundo para ser el más grande de todos. Y ahí está el problema, que Dios no quiere que usted sea el más grande, Dios quiere que usted sea el que más proteja. Y mucha gente malentiende esto. Es decir, yo siendo el pastor, quizás estoy en mi oficina terminando una labor, no quiere decir, o usted como padre de casa, yo tengo una hija de 12 años y le tengo que decir, si quiero servirla a ella, pues tengo que venir y hacer la cama por ella. Dios no me está diciendo eso. Dios me está diciendo que yo la tengo que proteger. Es decir, la perspectiva es, tú tienes que hacer tu cama, yo tengo que ayudarte a llevar todas estas cosas para que tú las sigas, porque el día de mañana tú vas a necesitar todas estas herramientas en tu vida. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que cambia el paradigma de la autoridad. Y yo quiero que usted piense en este momento qué significa la autoridad para usted. ¿Que usted manda? ¿Que usted hace? ¿O la autoridad significa que usted apoya y que usted levanta desde abajo? Que usted está para proteger a los demás, para proteger a su esposa, para proteger a su esposo, para proteger la congregación, para proteger el grupo en el que usted está en ese momento. Eso es la autoridad. Entonces, quiero que pensemos en eso porque en este momento tenemos una falta en los hogares tremenda de gente que, uno, no respeta la autoridad y dos, tenemos gente que no sabe ejercer la autoridad. Y entonces viene la esposa o la mujer, se casa con el varón o con el hombre y entonces ya no respeta quién es él. Y cuando él tiene que implantar la autoridad, entonces él ya no lo hace y no sabe cómo hacerlo. Entonces necesitamos volver a educar a la gente de tal manera que aprenda a ejercer la autoridad correctamente y que aprendamos a respetarlo. Pero Dios quiere hoy que vayamos a un nivel mucho más profundo. Y el nivel más profundo es que yo tengo que aprender a amar la autoridad. Repita conmigo, tengo que aprender, más fuerte, tengo que aprender a amar la autoridad. Con eso en mente, entonces voy a darle, para que aprendamos a amar la autoridad, voy a llevarlo por algunos conceptos y verdades acerca de la autoridad. El primer concepto que tenemos que entender y que solucionar, la autoridad le pertenece a Dios. Quiero que lo anote allí. El primer concepto que usted tiene que entender, la autoridad le pertenece a Dios. Y ese es uno de los conceptos más difíciles para muchos de entender. Cuando usted comienza a caminar con Dios, una de las bases que Dios pone en su teología más importantes es que Dios es la autoridad máxima. Y que Dios no se equivoca, que Dios es el juez, que Dios es el que hace la ley y que Dios es el que la ejecuta. Y cualquiera que quiere andar con Dios necesita saber que está andando con la autoridad misma. Y eso es muy importante, eso le da dos cosas. Uno, Él es el que toma las decisiones. Y dos, usted puede estar seguro de que todas las cosas que Él tome en su vida van a ser buenas. Miren, ¿saben cuál es el problema? La idea que usted tiene de la autoridad, que la autoridad es mala.
Si vamos a hacer en este momento una encuesta acerca de la autoridad, la gran mayoría diría que la autoridad es mala, que la autoridad está para ponernos y para dañarnos y para someternos, porque tenemos mentalidad pagana. Pero ahora Dios quiere que usted tenga una mentalidad totalmente diferente y comience un amor sobrenatural por la autoridad. No por el pastor, sino por la autoridad en su casa, que usted vea y defienda a su esposa delante de sus hijos. A mí no le hables así. Tú tienes que sujetarte a ella. Que en su casa la esposa diga, es lo que tienes que apoyar es el marido. Que en las iglesias, en todo lo que sea, esa es la labor que Dios espera de nosotros. Y usted lo tiene que ir haciendo progresivamente. Pero no lo puede entender si no entiende primero que la autoridad es Dios mismo. La autoridad no es algo, es una persona, es Dios mismo. Y mire lo que dice el Salmo 115, versículo 3. Dice, nuestro Dios está en el cielo. ¿Dónde está? Está hablando de superior, está en un lugar superior a todos. Pero note lo que dice al final. Todo cuanto quiere, hace. ¿Todo qué? Hace. Quiero que circule esas palabras. Dios hace todo lo que quiere. Usted y yo no hacemos lo que queremos, Dios hace todo lo que quiere y Él es la autoridad máxima. Ahora, muchas de las personas tienen problemas con que Dios haga todo lo que quiere. ¿Saben por qué? Porque tienen un problema con su autoridad terrenal, usualmente sus padres. Miren, a través de todos los tiempos que nosotros llevamos, de los años que llevamos como pastores, siempre hemos detectado una cosa. Cada vez que vemos una persona que viene a la iglesia y tiene problemas con la pastora, usualmente tiene problemas con su mamá. Eso es muy fuerte. Y cada vez que vienen personas que tienen problemas con los hombres, con el pastor, casi siempre tienen un problema con el papá. El común denominador de ellos, de muchos, es que cuando vienen y comienzan a portarse rebeldemente ante Dios o con las cosas de Dios, es porque no han entendido o porque tuvieron una mala imagen de Dios en la tierra, es decir, una mala imagen de sus padres. Anote esto porque es muy importante. Quien da la imagen de Dios en su vida es su papá. Es decir, Dios se parece a nuestros padres. Anótelo, Dios se parece a nuestros padres. Si su papá fue duro, usted va a pensar que Dios es duro. Si su papá fue blando, usted va a decir Dios es blando. Si su papá estuvo ausente, usted va a decir Dios no está en mi vida. Si usted peleó con su papá toda la vida, usted va a decir, mi papá y mi mamá, Dios es peleón. Y esa va a ser su relación. Y por eso muchos de los creyentes no crecen, porque toda su relación está basada en el concepto actual y no saben que Dios es un tipo de autoridad totalmente diferente. Dios no se parece a mi papá al final del tiempo. Mi papá debió haberme mostrado cómo era Dios. Pero con el tiempo yo tengo que entender que Dios está mucho más superior en el cielo, es otra dimensión totalmente de autoridad y necesita comprenderlo. ¿Por qué? Porque cada decisión que usted tome en los siguientes años de su vida y en ese camino que Dios le va a mostrar va a ser basada en la autoridad de Dios y necesitará confiar en Dios. Cuando usted no confía en Dios, muchas veces es porque no confía en sus padres. Algo le pasó. Y al no confiar en sus padres, cada etapa va a ser una pelea contra Dios y contra la iglesia. ¿Sí? Entonces necesita volver a reprogramar quién es Dios. Dios es la autoridad máxima. A Él le pertenece esa autoridad. Pero la buena noticia, ¿cuál es? Que Él va a ejercer esa autoridad bien. Jesús ejerce la autoridad ecuánimemente. Él no tiene problemas de ponerse mal geniado de un momento a otro. Él no tiene problemas de ser injusto en un momento a otro. Dios es todo justo. Dios está completamente nivelado, balanceado en todas sus emociones, en todo lo que quiere hacia usted. Y más y sobre todas las cosas, Dios es bueno. Así es que cualquier decisión de la autoridad de Dios en su vida siempre va a ser para bien. Miren, les voy a contar una pequeña clave que yo tengo en mi vida. Hay cosas que usted no va a entender en esta vida. Hay cosas que yo no entiendo. Pero siempre hay una clave para poder pasar todos los momentos. Cuando vienen momentos de dificultad, un choque, una cosa que le pase, una situación donde usted no entienda, yo siempre pienso algo: Dios es bueno. Yo no culpo a Dios. Usted no puede culpar a Dios. Dios es muy bueno. Cuando usted entiende que Dios es bueno y es la autoridad máxima, usted dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les van a salir a bien.
No importa si usted está enfermo, no importa si alguien fue injusto con usted, no importa si usted tiene jefes injustos, pero cuando usted entiende la autoridad de Dios, todas las cosas le van a ir a bien. Por favor, denle un aplauso al Señor por eso. Eso es digno de alabar. Entonces, lo primero que tenemos que entender para restaurar y para aprender a amar la autoridad es que Dios es la autoridad y que Dios es bueno en su autoridad con nosotros. No se preocupe, aquel que verdaderamente está en las manos de Dios y haya puesto su confianza en Él, no va a ser defraudado, dice el Señor. Él va a hacer que usted llegue al punto donde tiene que llegar y va a llegar bien. No se preocupe, aunque esté pasando el tiempo. Ahora, ¿qué tiene que trabajar? En su imagen de esa autoridad. Entonces le hago una pregunta rápida. ¿Cómo está viendo usted en este momento a Dios? ¿Cómo lo ve? ¿Es bueno? En su mente, si usted cerrara los ojos por unos segundos, ¿cómo ve a Dios? ¿Es conflictivo? ¿No lo escucha? Hay gente que piensa que Dios escucha más al pastor que a él, y eso no es cierto. Dios lo escucha a usted quizás igual que a mí, o muchas veces lo escucha más a usted que a mí, diría yo. Pero realmente Dios escucha Dios escucha a todas las personas. Dios es bueno con todos. Dios es justo con todos. Entonces piense, ahora le hago una pregunta. Cuando las cosas le salen mal, ¿qué piensa usted de Dios? ¿Piensa usted que Dios lo defraudó? Y si es así, le hago la siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona usted con las personas alrededor suyo? ¿Cómo está la relación con su esposo, con su esposa? ¿Cómo es la relación con nosotros como pastores? ¿Cómo es la relación con sus líderes? Quiero que se detenga a pensar en eso. ¿Cómo los ve? Y ahí va usted a tener varias claves para lo que sigue en la siguiente parte de la predicación. Quiero llevarlo al siguiente principio, y escuche que es muy importante. La autoridad es el medio de comunicación de Dios con el hombre. La autoridad es el medio de comunicación de Dios con el hombre. Se lo voy a poner en pocas palabras. Si usted y yo pudiéramos decir qué lenguaje se habla en el cielo, usted diría español, el inglés diría inglés. ¿Cuál es el lenguaje que se habla en el cielo? Yo le voy a decir, el lenguaje que se habla en el cielo no es español, no es inglés, no es mandarín. Se llama autoridad. Dios habla el lenguaje de la autoridad. Y usted necesita aprenderlo. Si usted no aprende que Dios habla el lenguaje de la autoridad, usted no se va a entender con Dios. Por eso, una persona que tiene rebeldía, le cuesta mucho en la vida cristiana seguir adelante. Todo le parece un problema. Cada situación que tiene en la vida con Dios es una situación. Parece que Dios estuviera en contra de él. Yo conozco mucha gente, y aún aquí estando en la congregación, que parece como si lo que dijo Gamaliel, si esto no es de Dios, ustedes están luchando en contra de Dios. ¿Y saben por qué están luchando? Porque no sabemos el lenguaje. El lenguaje de Dios es autoridad. Si usted no entiende esto claramente en su vida, va a tener mucho dolor al pasar su vida con Cristo. Porque Dios habla autoridad y no respeta otra cosa sino la autoridad. Vaya conmigo a Mateo capítulo 28, versículo 20. Y lo voy a decir porque usted tiene que aprender este lenguaje. El sistema entero se mueve bajo autoridad. Todo está hecho bajo la autoridad. Vamos a ver Mateo 28, 20. Este es el Señor Jesucristo diciendo las palabras de algo que se llama la Gran Comisión. ¿Cómo se llama? La Gran Comisión es el gran mandato que Dios tiene para su iglesia. Y aquí el Señor pone la manera en que toda la iglesia tiene que hacer su trabajo. Y escúchale qué dice. En el contexto, en el versículo anterior dice, vayan y hagan discípulos. Y continúa en el versículo 20 de esta manera. Y enséñeles, léalo conmigo, y enséñeles, más todos unidos, y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Qué les dijo? ¿Que les enseñara qué? A obedecer. Quiero que circule esas palabras. La Biblia nos dice, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo quiero que vayan a la gente, los alcancen, y la persona que quiera tener una relación conmigo, que quiera reconciliarse conmigo, lo primero que tiene que hacer es obedecer. Ahora, le voy a mostrar qué es lo que hacemos como las iglesias. Lo primero que le enseñamos es quién es Cristo, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, cómo recibir salvación y una cantidad de cosas. Nos pasamos enseñándole a la gente lo que dice la Biblia, pero pocas iglesias hacen
lo que Él nos está diciendo: enseñen a obedecer. Entonces, en pocas palabras, lo que usted tiene que hacer es aprender el lenguaje de Dios. ¿Y cuál es el lenguaje de Dios? Obedecer. Y mire la lógica detrás de esto. Cuando usted aprende a obedecer, no importa si usted solamente se sabe un versículo, este versículo, y usted lo obedece y aprende a obedecer en todo lo que hace, cuando usted se lea toda la Biblia, usted lo va a obedecer toda. Por eso es que Él dice: váyanles y enséñenles todas las cosas que yo les dije. No, enséñenles a obedecer. Dios nos está diciendo: enséñenles el lenguaje, porque ellos se van a tener que relacionar conmigo. Así es que si usted hoy sabe mucha Biblia y no obedece, usted no está hablando el lenguaje de Dios. Porque Él dice: enséñeles a obedecer todo los que les he mandado a ustedes. Entonces, ahora le hago la pregunta: ¿sabe usted todo lo que Dios dice? ¿Sabe lo que dice Jeremías? ¿Sabe lo que dice Levítico? ¿Sabe todo lo que dice la Biblia de un lugar a otro? ¿O lo obedece? Cuando usted camina con Dios, tiene que obedecer. Y ese es uno de los problemas más grandes de todos. No queremos obedecer. Porque obedecer va en contra de mi voluntad. Y esa es la dificultad más grande. ¿Vas a obedecerme o no vas a obedecerme? Y escuche lo que dice en la última parte: por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién estará con nosotros? No se escucha. ¿Quién estará con nosotros? Jesús. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces yo le hago una pregunta: ¿por qué muchas personas o muchos de nosotros sentimos que Dios no está con nosotros? ¿Sabe por qué? Porque no obedecemos, no hablamos el lenguaje de Él. Miren, cuando yo estoy con mis hijos y ellos no obedecen, inmediatamente se daña la relación. Usted lo sabe en su casa, ¿o no? Usted sabe que cuando una persona en familia hay alguno que desobedece alguna situación, inmediatamente se cierra todo canal de comunicación. Usted no quiere hablarle, el otro no quiere hablarle. ¿Sabe por qué? Porque hay una cosa que está impidiendo. Pero cuando la persona hace lo que supuestamente tiene que hacer, entonces ¿qué hay? Fluye la comunicación. El lenguaje de Dios es la obediencia. El lenguaje de Dios es el principio de autoridad. Téngalo allí. Entonces le pregunto: ¿qué está usted haciendo con Dios? ¿Está obedeciendo o usted está basando su relación en lo que sabe? Lo llevo al siguiente principio. La autoridad está para proteger al hombre. Este concepto es muy importante y necesito que ese concepto usted lo lleve directamente a su corazón. ¿Cuál es el concepto que tenemos como viniendo de un pueblo pagano, de alguien que nunca ha caminado con Dios? Que la autoridad es mala, que la autoridad está para castigarlo. Piénselo. Que la autoridad está para algo, para dañar algo de su vida. Algunos padres me han encontrado afuera saliendo y van con sus hijos y le dicen: mira, yo los he escuchado, le voy a decir al pastor que te castigue si no cambias. ¿Sabe ese muchacho que piensa? Que el pastor es malo. Está mal ejercida la autoridad. Y yo con mucho gusto, cuando los traen, pues no los castigo. Pero quiero que piensen esto. La imagen que tenemos de las autoridades son malas. Nos van a abusar, van a hacer algo contra de nosotros, no nos quieren. Especialmente si usted ha vivido algún tipo de abuso o algún tipo de situación mala con sus padres. Si sus padres, vuelvo a decir, no estuvieron por alguna razón, o si su dinámica continua con su papá o con su mamá está mal, usted piensa que la autoridad es mala. Es muy fácil, va a pensar que mi mamá es cansona, Dios es muy cansón. Tantas reglas. Mis padres, Y en realidad, las autoridades están para cuidarnos. Yo le hago una pregunta: ¿para qué está el papá en la casa? Para cuidarlo. ¿Para qué está la mamá en su casa? Para cuidarlo. Ahora, quiero que lo lleve esto más allá. La autoridad no solamente está para cuidarnos, sino que también está en todas partes. Todo está hecho bajo la autoridad. Vaya conmigo a Romanos 13:4.
No está en su Biblia, está Romanos 13:3, lo dejo para usted, pero vaya conmigo a Romanos 13:4 que está allí y lo tenemos. Y escuche lo que dice, hablando de la autoridad, porque la autoridad es servidor de Dios para tu bien. ¿Para qué? Para mi bien, para el de nosotros. Quiero que apunte allí en ese versículo. La autoridad de Dios está para nuestro bien. Eso es parte de la autoridad de Dios, no está para otra cosa. Padres, ustedes están en casa para hacer el bien a sus hijos. Ustedes están en casa, el hombre está para hacerle el bien. Hacerle el bien no es hacer lo que él quiera. Hacer el bien es formarlo bien. Es que todo lo que usted haga en base a ese hijo o a esa persona sea para su beneficio más adelante. Y el beneficio correcto lo sabe Dios. Eso es para qué es la autoridad. ¿Sí? La autoridad está para proteger, no está para dañar. Sin embargo, el concepto de este mundo es: está mal la autoridad, los policías están mal, los maestros están mal, todo el mundo está mal. Y quiero que sepa una cosa: cuando usted encuentra una persona que tiene muchos problemas con las autoridades, no es la autoridad la que está mal, es él el que está mal. El 90% de las autoridades casi son buenas siempre. Es como los pastores. Hay gente que me dice: no, es que los pastores hacen esto y los pastores otro. Mira, la verdad es que no conozco ninguno. He escuchado casos de gente, pero la gran mayoría de hombres y pastores que conozco son gente trabajadora, gente que quiere proteger su congregación. La gran mayoría de líderes que conozco en las iglesias, aquí y en las otras, son gente que quiere. La gran mayoría de padres. La gran mayoría de padres y la gran mayoría de padres, sus intenciones, hombres y mujeres, papá y mamá, sus intenciones solamente son buenas. La pregunta es, si son la gran mayoría, porque la gran mayoría de personas piensan que la autoridad es mala. Por eso desconfiamos de la autoridad. Y cuando usted desconfía de la autoridad, usted está desconfiando de Dios. Porque las autoridades representan a Dios. Entonces, hemos visto tres cosas. La autoridad le pertenece a Dios. La autoridad es el lenguaje de Dios con el hombre. La autoridad está hecha para proteger al hombre. Y lo voy a llevar a la cuarta. La relación correcta con la autoridad es la base de la unidad y la bendición. Y eso es muy importante para que usted lo entienda. Miren, le voy a dar un ejemplo. Yo he conocido familias que son muy difíciles, muy firmes, ¿sí? Y respetan la autoridad y su familia permanece unida. He conocido familias que no son tan firmes y que respetan la autoridad y la familia permanece unida. Pero he conocido familias, he pastoreado familias que no importa si son firmes y que no importa si son blandos, como no respetan la autoridad, el hogar se les divide. Hogar donde no se respeta la autoridad, del papá hacia la mamá o de la mamá o de los hijos hacia los padres, o donde no se respetan las autoridades hacia afuera, es un hogar dividido. Hogar donde no se respeta la autoridad es un hogar dividido. ¿Por qué? Porque la unidad y lo más importante que usted tiene, más que sus casas, más que su dinero, más que sus cartones de colegio, más que sus benditas carreras, más que todos sus logros emocionales que usted ha hecho en la vida, es la unidad. Quiero que piense esto: lo más importante que usted tiene en la vida es la unidad con su familia. Cuando Jesús, en los últimos momentos antes de ser llevado al cielo, pidió ante el Padre por la iglesia, no pidió para que tuvieran más locales, para que viniera más gente, no pidió para que los procesos fueran más rápidos, no pidió para que la gente tuviera buen dinero y no tuviera que pasar por dificultades, no pidió para que todos fueran sanos, no pidió para que tuvieran más tecnología, pidió por unidad. ¿Quiere ver una familia que pasa a través de una tormenta? Es una familia unida, pero porque ha respetado la autoridad. Pero escuche, una familia que no respeta la autoridad, cuando viene un momento de dificultad, inmediatamente se divorcia, se sale, se daña, no son capaces. Porque la unidad es lo más importante que usted tiene. El asset, la acción más importante que usted tiene en su familia es la unidad.
Si usted tiene unidad en su familia, usted pasa por una enfermedad. Usted lo puede perder todo, sigue estando en la familia. Mira, no me importa, estamos en familia. Y no he escuchado nunca nadie en el lecho de muerte diciendo, no tuve más trabajo, no tuve más dinero. Todos buscan y dicen, ¿por qué no respeté más? ¿Por qué no cuidé más? ¿Por qué no dije que amaba más? Todo tiene que ver con la unidad. Ahora, ¿sabe de dónde viene esa unidad? De la autoridad. Vamos a ver el Salmo 133, versículo 1 al 3. Vaya conmigo. Y mire lo que dice. Qué maravilloso y agradable. ¿Qué dice? Dice, qué maravilloso y agradable. El concepto de unidad y de autoridad es maravilloso y agradable. Mire, les voy a decir esto mientras que seguimos hablando. La autoridad para el ser humano está en todas partes. Ya le dije, todo se hace con autoridad. Las familias están bajo autoridad. Los hogares están bajo autoridad. Las iglesias están bajo autoridad. Tienen autoridad. Los colegios tienen autoridades. Los hospitales, hasta el infierno mismo hay autoridad. ¿Sí? Lo que le decía al principio. Si alguien dice, mire, yo es que quiero hacer lo que quiera, usted no puede hacer lo que quiera. El mundo está hecho bajo la autoridad. Por eso la autoridad, y por eso usted tiene que amarla, porque le conviene. Por eso la autoridad es el equivalente a la ley de la gravedad. Fuera del espacio, fuera de la tierra, no hay ley de gravedad y todo es aparentemente desordenado. Usted tira una piedra y sigue en otra dirección. Pero en la tierra tenemos gravedad y la gravedad es lo que hace que cada cosa que usted pone en su lugar se queda en el lugar correcto. La gravedad, la autoridad en su casa es lo que hace que su familia funcione bien. La autoridad correcta en su trabajo es lo que hace que las cosas caminen bien. La autoridad en la iglesia es lo que hace que la iglesia funcione de la manera correcta. Es lo que produce la unidad. La autoridad suelta unidad. Cuando hay de acuerdo con la autoridad, todo el mundo trabaja junto a una situación. ¿Por qué? Porque hay acuerdo con la autoridad. Y vamos a verlo en lo que dice. Mire lo que dice. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. ¿En qué? Y sobre la palabra armonía coloque unidad. Pues la armonía, o sea, la unidad es tan preciosa. ¿Es qué? Quiero que circule la palabra preciosa. Como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón. Note, Dios compara la unidad y el valor de la unidad con algo que se llama la santa unción, el poder de Dios. Y lo que hacían con los sacerdotes era ponerles, sobre ellos les ponían aceite. Y ese aceite caía sobre la persona. Pero nota lo que dice cómo caía esa unción. Era derramado sobre la cabeza de Aarón. Circula la cabeza, la palabra cabeza de Aarón. Y dice, y corría por sus barbas hasta llegar al borde de su túnica. Quiero que piensen esto es una figura. La cabeza es la autoridad. Los miembros, las personas que reciben, cuando la cabeza está bien, todo el resto está bien. Cae la autoridad hasta la parte de abajo. Por eso, en una iglesia, cuando Dios nos dice, heriré al pastor y se dispersarán, ¿qué? Las ovejas, ¿cierto que sí? En una casa, heriré a los padres y se dispersarán los hijos. Cuando la autoridad está dañada en un hogar, todo lo demás está mal. Porque la autoridad es la que tiene la visión. Por eso es que leíamos al principio, dice que si en un hogar, en una situación donde la autoridad divina, la imagen divina, la autoridad hacia lo que va a hacer, no está, hay desenfreno. Por eso usted tiene que saber qué es autoridad y tiene que ejercerla bien. Pero cuando viene esa unidad que trae, es cuando viene directamente desde la cabeza hasta las barbas y llega hasta abajo. Y note lo que dice el versículo 3. La armonía o la unidad es tan refrescante como el rocío en el monte Hermón y cae sobre las montañas de Sión. Vuelve a darnos otra analogía acerca de cómo cae la unción. Y dice, y allí el Señor ha pronunciado su bendición. ¿Qué pronunció allí? Su bendición. Quiero que circule la palabra bendición. Incluso la vida eterna. Los hogares que están unidos traen bendición. Los hogares divididos traen maldición. Se lo dije la semana pasada. El común denominador entre la gente, entre las prisiones, es la falta de unidad de los padres. Es decir, vienen de hogares divorciados. El común denominador de la comunidad científica es que los padres están juntos. Piensen eso en este momento.
Y tiene toda la lógica. Si los padres están bien, el hijo no se tiene que preocupar al día de mañana si se va a quedar sin padres o no. El hijo no se tiene que poner, si la autoridad está bien con los padres, el hijo no tiene que pelear con todo el mundo en la escuela. Los padres saben que si hay un hijo, los profesores saben que si hay un hijo que es rebelde en la escuela, algo pasa con sus padres. Y todo tiene que ver con qué, con cómo lleva la autoridad en su hogar. Entonces necesito que aprendamos a amar la autoridad para poder nosotros experimentar la bendición y la vida eterna. Voy a plantearle esto. En una iglesia que esté unida, va a ser muy fácil hacer cualquier cosa. En una iglesia unida, cuando la gente viene a la iglesia, la gente viene a nuestra iglesia y dice, yo veo familia. ¿Sabe por qué? Porque la gente no está buscando una institución, la gente está buscando una familia, con errores o lo que sea. La gente está buscando una familia, estamos anhelando aquello que no recibimos en la familia. Y las dos únicas instituciones o organizaciones que Dios hizo fueron la familia y la iglesia. Por eso, cuando hay unidad en la iglesia, la gente que experimenta, Jesús dijo, cuando ellos vean la unidad que ustedes tienen, el amor que ustedes tienen entre ustedes, ellos van a decir, Dios está ahí en ese lugar. Pero eso no está lejos, lo que quiere decir, hay un hogar estable. Cuando la gente alrededor ve su casa, ve autoridad en su hogar, ve que la autoridad funciona como tiene que funcionar, la gente va a querer, quiero lo que quiere esa casa, quiero lo que tiene esa familia. ¿Por qué? Porque hay autoridad y esa autoridad trae disciplina, trae unidad. Y esa unidad es la que estamos todos anhelando. ¿Por qué? Porque la división, aquello que va en contra de la autoridad, nos rompe por dentro. En cambio, la unidad y el amor de Dios nos trae juntos y nos hace experimentar el amor de Dios. Por eso, cuando usted se relaciona correctamente y tiene que pasar por allí correctamente con la autoridad, entonces usted recibe unidad y bendición. Quiero que lo piense. ¿Cuáles son las posibilidades de que un hijo reciba de su padre la bendición? ¿Cuando está peleando o cuando está bien? Los hijos no le sacan, a no ser que los padres sean permisivos, no le sacan un duro a un papá si está mal. Pero si están bien con los padres, es como si tuviera un cuchillo en medio de una mantequilla, cuchillo caliente. Le sacan, papá, por favor, ¿me puedes dar? ¿Me puedes bendecir? Por supuesto, todo lo que quieras. ¿Está bien tu vida? Vamos. Si los papás lo que quieren hacer es darle a los hijos todo lo que ellos quieren, ¿es así o no es así? No, no estamos seguros, ¿cierto que no? ¿Es así o no es así? ¿Qué quiere un papá con un hijo? Darle lo que quiere, darle lo que él anhela. Es el deseo del corazón de los papás. Pero si el hijo está en guerra con el padre, no lo puede hacer. Si usted está en guerra con Dios, con la autoridad, usted está en guerra con Dios y Dios no lo puede bendecir fácilmente, a pesar de que él quiere bendecirlo. ¿Amén? No sé si me hice entender, ¿no? Bueno, denle un aplauso gigante a Dios, venga. Lo llevo al último principio y vamos a aprender entonces cómo aprender a amar la autoridad. El último principio es que el trabajo de la autoridad, y esto es importante que usted lo entienda, el trabajo de la autoridad es corregir. La gran mayoría de padres no hacen su trabajo bien porque a pesar de que dan consejos, se hacen ciertas cosas, no corrigen. La gran mayoría de autoridades que hay ejercen mal la autoridad porque les falta corrección. ¿Saben por qué? Porque tenemos en nuestra mente, como el mundo es un mundo rebelde y en contra de la autoridad de Dios, pensamos que corregir a nuestros hijos está mal. Y eso es equivocado. Si usted es autoridad en su casa, si usted es autoridad en su trabajo, si usted es autoridad en la iglesia, si usted es autoridad donde sea que esté, quiero que sepa que con el trabajo de la autoridad o con el llamado de la autoridad o con esa vocación de autoridad que usted tiene que corregir. Si usted no corrige, está haciendo mal su autoridad. Usted está ahí para corregir lo que está mal. Pero en este momento la autoridad piensa que no hay que corregir. Ay, déjalos, dice el mundo moderno, la mente moderna dice, no hay ningún problema, no toques al niño, no le digas nada, va a estar bien, habla, simplemente habla. Y no funciona así, usted tiene que corregir. Si usted es el dueño de una empresa y no está corrigiendo a sus empleados y no está corrigiendo la vida de esas personas, si usted es el líder de una célula y no está corrigiendo, está
ejercitando mal su autoridad. ¿Por qué? Porque usted está puesto para corregir. Es necesario que usted corrija. Miren, hay padres, yo he encontrado muchos casos durante el tiempo de iglesia, y teníamos el caso de un muchacho de 23, 24 años. Y el muchacho en un momento no cambiaba y tenía un odio hacia su mamá que no sabía decirlo, y al final comenzamos a entender cuál era la dinámica que tenía con su mamá. Y el muchacho en un momento nos dice: me da rabia, lo que más me da rabia es que mi mamá nunca me haya dado límites. Y esa falta de límites lo tenían angustiado al muchacho, porque Dios ha puesto a las autoridades para corregir lo que está mal en las personas que están bajo autoridad. Por eso, cuando lo corrijan, no tenga temor de que lo corrijan. Es necesario y es bueno. Las compañías como Coca-Cola pagan dinero, compañías inmensas pagan miles y millones de dólares para que vengan y los corrijan. Eso se llama una auditoría. Y se mete un tipo y mira todas las cosas, se mete con la empresa, y ninguno de la empresa dice, los jefes de la empresa dicen: tú me estás diciendo algo malo. Lo único que está haciendo es pagando el mismo porque quiere saber que está mal. Cuando usted sabe que está mal, ¿qué hace? Lo arregla. Miren, quiero decirle esto, padres. Los hijos, el padre que más aman es el que más los corrige. Piénselo. El papá que más afecto tenemos es el que más nos ha corregido. El maestro que más recordamos es el maestro que fue duro. ¿Cuál es el maestro que usted más recuerda en su escuela? Es el que más firme fue. A no ser que usted hubiera tenido un mal contacto, y esa es otra cosa. Pero usualmente es la persona que más firme está en su vida. La persona que más respeta la autoridad. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. El error de los padres de este momento es creer que a la corrección tiene que quitarle dolor. Quiero corregir a mi hijo, pero que no le duela. En estos días estaban hablando las niñas con Gabriela, y hablando varias cosas, y una dijo: ¿hace cuánto me disciplinaron? Hace tanto. La otra dijo: ¿hace cuánto me disciplinaron? Hace tanto. Y a ti, ayer. Y la miro yo y dije: no, a esta mañana. Y a veces nuestros hijos piensan que si los corregimos mucho, ellos son malos. Y yo le quiero decir a nuestros hijos que eso no es que sean malos. Cuando usted corrige mucho a un hijo, ¿sabe qué está haciendo? Usted lo está formando. Cuando usted está haciendo una escultura, entre más le corrige a la escultura, está quedando mejor. A veces los hijos piensan, y los padres que dicen: oh, yo le tengo que dar a este muchacho, usted lo que está haciendo es corrigiéndolo. Le está dando más y más. Vaya conmigo a lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, y mire lo que dice. ¿Para qué está la autoridad? La autoridad está para destruir todo obstáculo. ¿Para qué? Destruir. Quiero que circule la palabra destruir. Todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Siguiente. Capturamos los pensamientos rebeldes. ¿Qué hacen? Capturan los pensamientos rebeldes. Circule esas palabras. Enseñamos a la persona a obedecer a Cristo. ¿Enseñan a qué? A obedecer a Cristo. Circule las palabras obedecer. Ahora, viene el versículo 6. Y voy a contarle esto. Lo hemos ido enseñando en algunas de las células. Pablo está hablando acerca de las herramientas o de las armas de la autoridad espiritual. Y cuando nosotros pensamos cuáles son las armas que Dios le ha dado a la autoridad, uno piensa: bueno, Señor, si tú me haces autoridad, me vas a dar poder de hacer todo lo que yo quiera. Voy a hacer 20 iglesias y las voy a poner, y voy a hacer lo que quiera, y voy a hacer fortunas. Esa es la mentalidad equivocada. Dios nos ha dado la autoridad para una cosa: para ir en contra de la rebeldía. ¿Y sabe qué es la rebeldía? Un pensamiento. La gran mayoría de veces en la que no queremos nosotros obedecer, ¿saben por qué es? Porque no nos da la gana. Quiero que lo piense. La gran mayoría que usted no se sujeta o que usted no admite algo en su vida es por una razón: porque no quiero, y punto. Y eso es lo que pasa. Por eso Pablo dice: las herramientas espirituales son para que ustedes destruyan todo obstáculo de arrogancia. Cuando usted habla con un hijo y lo corrige, usted le está diciendo: hijo, estás pensando mal, eso no es. Cuando usted le dice: si eso va en contra de la palabra de Dios, ¿qué es lo que te pasa y por qué no quieres cambiar el pensamiento? Lo que usted le está diciendo a ese hijo: estás pensando mal. La autoridad está para quitar ese pensamiento.
Y luego dice, para capturar pensamientos, para enseñar a obedecer. Ahora vamos al versículo 6, y esta es la parte donde quiero llegar. Pero una vez lleguen a ser totalmente obedientes, ¿hacer qué? Escucha lo que dice, castigaremos a todo el que siga desobedeciendo. Y quiero que circule bien grande la palabra castigar. Usted necesita castigar. Para que la autoridad sea ejercida correctamente, necesita haber castigo. Si no, no es autoridad. Y el castigo es como Dios ya lo guía a hacerlo. Para un hijo es una cosa, para una persona que está en el trabajo es otra cosa, para una persona que está en otra situación es otra cosa, pero el castigo es necesario. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no aprendemos sin el dolor. Las cosas que más claras tenemos son las cosas que más nos han dolido. Piénselo. Aquel que aprendió a tener una buena relación fue cuando la perdió. Casi la gran mayoría de cosas que más aprendemos, las aprendemos con dolor. Necesita el dolor porque el ser humano no quiere obedecer. Y es importante en todos los aspectos. Tanto necesitamos el dolor que hay prisiones para castigarnos por nuestros crímenes. Y supuestamente va la gente a la prisión porque necesita aprender con el dolor de privarse de la libertad, de privarse de sus derechos. Así es que, padre, si usted no corrige con dolor, usted no está corrigiendo. Usted necesita aplicar el dolor, es parte de eso. Pero ¿cuál es el problema de los padres al día de hoy? No quieren dar dolor. Piensan que dar dolor está mal. Y es necesario el dolor del castigo. El dolor de la pérdida es necesario. Dios lo dice. Dios dice, vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 12. Mire lo que dice. Pues el Señor corrige a los que ama. ¿A quiénes corrige el Señor? Ok, note esto. El Señor corrige a los que ama. Si no hay corrección, no hay amor. Si usted no corrige, no hay amor. Papá tiene que corregir a sus hijos. Líder tiene que corregir a sus discípulos. Y no es la misma manera como se corrige uno el otro, ojo. Empleadores tiene que corregir a sus empleados. Usted tiene que estar, si mientras usted está en una posición de autoridad, usted tiene que corregir. Si no, no es autoridad. Y ese es el punto más fuerte, porque llevamos muchos años donde dicen, no, usted no puede corregir con dolor, tiene que, siente el niño y simplemente háblele. Eso es lo que nos dice la dinámica, la narrativa del mundo entero. ¿Y qué tenemos? Tenemos todo lo que tenemos alrededor, tenemos un caos completo. Padres que no quieren corregir a sus hijos. Ahora, note lo que dice, escucha lo que dice, ¿tal qué? Tal como, mira lo que dice, ustedes tienen que corregir, Dios corrige a sus hijos tal como un padre corrige al hijo. ¿Como un padre qué? Es decir, Dios está esperando que la autoridad corrija. Mire, si usted quiere ser hijo, déjese corregir. En todos los aspectos. Quiere estar bajo la autoridad, aprender a amarlo, necesita dejarse corregir. Por eso Dios siempre le coloca a uno alguna autoridad. Y las autoridades nos hacen sentir mal. ¿Por qué acaba de pasar ese semáforo en rojo? Tome una multa. ¿Qué nos está diciendo? Nos está corrigiendo. ¿Para qué? Para que no lo volvamos a hacer. ¿Para qué? Para que no me maten o para que yo no mate a otra persona. Entonces les pregunto, ¿por qué es difícil que nos corrijan? Porque nos duele al ego. Ahora, note lo que dice aquí al final del versículo. Tal como el padre corrige al hijo, que es su deleite. ¿Qué es qué? Escuche esto, es su deleite. Cuando usted corrige a un hijo, ese hijo usted lo ama. Es su deleite. Algunos padres no se deleitan en sus hijos. Y no se deleitan no porque no los quieren, sino ¿sabe por qué? Porque no saben, ignoran que tienen que deleitarse. Corregir a un hijo es un deleite. Y no corregir a un hijo es una vergüenza. Es difícil corregir, pero necesita corregir al hijo porque es un deleite para Dios. Pues yo espero que estemos enseñando correctamente lo que es la autoridad de Dios. Entonces voy a darle rápidamente cuatro maneras de cómo puedo aprender a amar el principio de autoridad. La primera,
examinando mi corazón hacia la autoridad espiritual. Lo voy a llevar por 4 pasos rápidamente, ¿sí? Escuchen esto. Está conmigo, ¿no? Lo primero que usted tiene que hacer para aprender a amar la autoridad es examine su corazón. Examine su corazón hacia la autoridad espiritual. Quiero que se detenga allí en este momento y piense, ¿cómo es? ¿Qué piensa? ¿Cuál es su actitud frente a la autoridad? Quiero que se detenga en este momento a pensar, ¿qué piensa usted de la autoridad? Súper importante esto. La gran mayoría de nosotros somos rebeldes, ¿saben por qué? Porque no estamos conscientes qué nos pasa. Y les voy a dar quizás algo que me pasa a mí en mis momentos de rebeldía. A mí, como a todos, nos dan órdenes. Yo recibo órdenes. Quizás las órdenes mías en cuanto a ciertos aspectos sean un poco más con más consecuencias que las de otros, en otros casos, por llevar la iglesia, por lo que sea. Y hay órdenes que no me gustan. Quiero que piensen eso. Hay órdenes que no me gustan. Hay órdenes que me molestan, que van directamente en contra de mi ego. ¿Por qué? Porque cuando me dan esas órdenes, yo digo, ¿pero por qué lo tengo que hacer? Pero inmediatamente intento comenzar a examinar mi corazón y me pregunto esto. Entonces, David, esta es mi conversación interna. Entonces, tus hijos sí te tienen que obedecer y tu esposa sí te tiene que obedecer a ti. Y todos los que están al lado mío saben que esa es parte de la dinámica de pensamiento mío, de mi lógica. Y tú no te tienes que sujetar a nadie. ¿Quién eres tú para no sujetarte a nadie? Y yo quiero que usted lo piense en ese momento. ¿Qué está pasando? Se está examinando su corazón. Examine su corazón. Mire lo que dijo el salmista, Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos que me inquietan. La rebeldía nuestra está en nuestros pensamientos. Es simplemente un pensamiento. Ya se lo dije. Póngase a pensar en sus batallas en casa, mujeres contra los esposos, hijos contra los padres. ¿Por qué no obedecen? Porque no quiero. Simplemente un pensamiento. La gran mayoría de órdenes que usted le da a un hijo, a una persona, son simplemente cosas del día a día. Y cuando usted no obedece a alguna de ellas, tiene que ver con un pensamiento. No quiero. ¿Qué es la rebeldía? Es un pensamiento. ¿Está conmigo? Espero que sí. Escuche lo que dice 24. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Señálame cualquier cosa que te ofenda y guíame por el camino de vida eterna. Cuando usted corrige su pensamiento, cuando usted examina lo que tiene, usted se da cuenta cuál es su problema. ¿Y saben cuál es la conclusión que llego? Que tengo un corazón muy rebelde, porque no me quiero sujetar. Y me pasa mucho, más de lo que usted piensa. Y en algunas obedezco, y en algunas, ¿sabe qué es lo que hago? Acomodo todas las leyes de acuerdo a lo que yo quiero. Si me vieran mis hijos. Pero usted tiene que examinar su corazón. Examine qué es lo que ve usted en la autoridad. Examine por qué usted no quiere sujetarse a su esposo. Examine por qué no quiere sujetarse a su pastor. Hijos, examinen por qué no quieren sujetarse a sus padres. Y se van a dar cuenta que no hay nada grande, solamente un pensamiento de orgullo. ¿Por qué no quiero? Porque la verdad, mi papá me dice que estudie, es para bien. Ninguno de nosotros padres nos levantamos a que nuestros hijos se hundan. Todos nos levantamos a intentar que ellos se levanten. Ninguno de los líderes de la iglesia, alguno quizás, se levanta o le dice algo a usted para dañarlo. Todos le estamos diciendo algo para levantarlo, porque la autoridad tiene que hacer que la gente crezca. Ese es el concepto. Dios es tan bueno que nos colocó personas alrededor para que ayudarnos a crecer. Piénselo. Si no, entonces, ¿por qué le dio papás? ¿Por qué le dio líderes? ¿Por qué le dio maestros? ¿Por qué le dio personas a su alrededor que fueran autoridad para corregir su camino? Entonces, examine su corazón. Segundo, anótelo allí, renovando la manera de ver la autoridad espiritual. Mire, tiene que luchar.
Renueve su manera de ver la autoridad. La autoridad no es como usted la vio en su casa. Hay una autoridad mayor y buena. Y si usted vino y hay uno que es aquí hijo de pastor y fue creado con fuerza, hay algunos que fueron creados en esto, dele gracias a Dios. Es mejor haber sido criado con límites que sin límites. Cuando hay dos jóvenes y dos personas y uno no tuvo límites en su vida y el otro tuvo todos los límites, pero llovían del cielo cada 2 por 3, este es el que tiene que darle gracias. Este le da gracias a Dios porque tiene que recuperar un poquito, pero este nunca sabe cómo pensar. Su vida está desordenada. Es más fácil recuperar a un hijo que tuvo exceso de límites a uno que nunca tuvo. Los que nunca tuvieron tienen problemas toda la vida porque no tienen un concepto, su mente no piensa correctamente, es desordenada en todos los aspectos. Tiene que renovarse. Ha llegado donde la autoridad correcta que usted puede confiar no está en su contra. A veces en la mañana me levanto y le digo, Señor, y me tengo que recordar a mí mismo, gracias porque tú estás a mi favor y no en mi contra. ¿Y sabe por qué hago eso? Porque a veces inconscientemente pienso que Dios puede estar en mi contra. Y cuando usted lo examina bien, se renueva su mente, Señor, si tú estás en mi favor, ¿qué puede haber en contra, Señor? Tú no estás aquí para castigarme, tú estás aquí para formarme. Renueve su mente, iglesia. Necesitamos tener una iglesia que ame la autoridad. Usted necesita amar la autoridad de su casa, el hijo necesita amar la autoridad de su padre, respetarlo, crecer, honrando esos aspectos. La iglesia, todo necesita moverse amando la autoridad. Ya no es solamente suficiente con que usted lo entienda. Ahora ámelo, viva por esa autoridad. Ámela donde usted vaya. Renueve su mente. ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo? Donde la observe. Tercero, apoye la autoridad. Vamos a Romanos 12:2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No las imiten, este mundo va en contra de Dios. Y ustedes son una nueva generación. Somos una nueva generación. Somos gente limpia, somos gente restaurada, somos gente totalmente en otra disciplina, en otro contexto de vida. Nosotros tenemos otra manera de beber. Y vale la pena vivir por esa manera de ver las cosas. Porque Dios nos las está dando. Pero la tercera manera es apoye y únase a la autoridad espiritual. Es muy importante. Quiero llevarlo a Romanos 13:2. Mire lo que dice. Por tanto, el que resiste a la autoridad, ¿el qué? Quiero que quite la palabra resiste porque el que apoya. Mire lo que dice. Vamos a continuar. El que apoya, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto. Escuche lo que dice. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Escuche lo que dice, ¿cierto? Si usted se opone a la autoridad, ¿qué pasa? Recibe condenación porque se está oponiendo a Dios. Note lo que dice a continuación. Vamos a voltear. Quiero que cambie la palabra resiste por apoyar. Y mire lo que dice. Por lo tanto, el que apoya la autoridad, a lo ordenado por Dios, apoya. Y los que han apoyado recibirán bendición sobre sí mismos. No hay nada que bendiga más que estar de parte de la autoridad. Cuando usted está de parte de su papá en la casa, hay bendición. Cuando el padre hace una cosa, la madre hace otra cosa, los hijos hacen otra cosa, es un caos, es una maldición, nada sale bien. Cuando usted apoya la autoridad en donde está, hay una bendición que fluye y fluye. Hay entendimiento, hay armonía. Vaya conmigo al cuarto punto. Por último, de la autoridad. Y quiero llevarlo a 2 de Samuel 1:11. Voy a darle el contexto de esto que está pasando acá. Con esto terminamos. Vuélvase un defensor de la autoridad espiritual. Vuélvase un defensor de la autoridad. Anhele defender la autoridad donde usted está. El contexto de esto es que es el rey David. Y el rey David es uno de los hombres que estaba, o que dice la Biblia, es el único que dice que vivía conforme al corazón de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que
había un rey que se llamaba Saúl, el cual era su suegro y era su familiar. Y ese rey, ustedes saben la historia, que intentó matarlo y lo persiguió, se sintió amenazado por David. Y hay un momento en medio de una batalla, David no estaba en esa batalla, estaba muy cerca, y Saúl lo que hace es intentar quitarse la vida. Le dio tanto temor que intentó quitarse la vida y cayó sobre su espada y quedó medio muerto. Y la Biblia nos dice que cuando quedó medio muerto pasó un soldado de su ejército y le dijo: mira, estoy medio muerto, por favor termina de presionarme y aquí acaba mi vida y ya. Y el soldado le hizo el favor y terminó de matarlo. El soldado salió corriendo y llegó a los campamentos, se cruzó con los campamentos de David. Y dice la palabra de Dios que cuando se cruzó con el campamento de David, fue tanta la ira que tenía David por lo que ese hombre había hecho, solamente por ayudar a ir en contra de esa autoridad que le quitó la vida. Y yo quiero que usted vaya conmigo al contexto de esto. Vaya conmigo a 2 de Samuel 1, versículo 11. Dice esto: al escuchar David y sus hombres, escuche lo que dijo, rasgaron sus ropas en señal de dolor. ¿Qué hicieron? Rasgaron. A David y a sus hombres les molestó mucho ir en contra de la autoridad. Mucho, les dolió muchísimo. Digo, ¿cómo es posible que esto pueda pasar? Versículo 12. Mire que lo que dice. Hicieron duelo. ¿Qué hicieron? Lloraron. ¿Qué hicieron? Y ayunaron. ¿Qué hicieron? Todo el día por Saúl y su hijo Jonatán. Escuche lo que dice a continuación. También por el ejército del Señor y por la nación de Israel. Ellos no solamente habían tocado la autoridad, sino que sabían que todo lo que había pasado en contra de la autoridad iba a ir en contra de todo Israel. Cuando usted va en contra de la autoridad en su casa, toda su familia va a quedar mal. Cuando usted va en contra de la autoridad en una iglesia, toda la iglesia es afectada. Cuando la iglesia, un país se debilita y se desajusta, todo el país se debilita por medio de una crisis contra la autoridad. Quiero que se detenga a pensar en eso, y esto es lo que les pasó a ellos. Dice, también por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día había muerto a espada. Versículo 13. Luego David le dijo al joven que lo trajo la noticia: ¿de dónde eres? Escuche cómo comenzamos a hablar nosotros. ¿De dónde eres? Y él respondió: soy extranjero. ¿De dónde era él? ¿Sabe? Este hombre no sabía que tenía que respetar la autoridad de Dios. Era un extranjero. Mire lo que dice. Contestó: soy una amalecita que vive en su tierra. ¿Saben por qué nosotros actuamos? Este no era un hombre del pueblo de Dios. Cuando usted actúa en contra de la autoridad y no la ama, usted no es del pueblo de Dios. Bien, usted no está actuando como el pueblo de Dios. Medite. Jovencitas, cuando ustedes se levantan en la casa, en su casa, contra los padres, usted no está actuando como el pueblo de Dios. Usted está actuando como un extranjero, un pagano. Cuando usted ejerce mal la autoridad en su casa, eso no es pueblo de Dios, eso es paganismo. Cuando usted no ejerce y no corrige, mamá, usted está haciendo y está actuando como un extranjero, porque no está amando la autoridad. Note lo que dice en el último versículo, versículo 14. Y como no tuviste temor, ¿cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor? ¿Cómo no tuviste temor? Le preguntó al hombre, le dijo, ¿cómo es posible que tú hayas levantado un dedo contra el ungido del Señor? Van a haber autoridades difíciles, pero usted tiene que aprender a lidiar con ellas. Pero la gran mayoría de autoridades no son difíciles. El problema está en nosotros. Amén. ¿Quiere entonces aprender a amar la autoridad? Examínese, renuévese, apoye y vuélvase un defensor de la autoridad. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.